Central el día de hoy, saneamiento del lago de Managua. Como lo planteábamos al inicio, ha sido un sueño pensado por décadas como imposible, pero que empezamos a acariciar en el año 2009 con la entrada en operaciones de la planta de tratamiento, y hoy hablamos de este nuevo impulso, partiendo de obras y proyectos que serán financiadas por un monto de superior a los 176 millones de dólares, ¿verdad? Nuestro invitado, el presidente ejecutivo de ENACAL, institución que está como institución ejecutora de todos estos proyectos, ¿verdad? Bienvenido, gracias por acompañarnos. De nuevo, gracias, Ervin. Como usted lo menciona también, prácticamente a partir de los años 30, ¿no? Managua comienza a vertir sus aguas, ¿no? Residuales, prácticamente sin ningún tratamiento hacia el lago Solotlán, ¿no? Convirtiéndose realmente principalmente en uno de los errores, creo yo, uno estratégico, por ese cuerpo de agua que teníamos ahí, Managua, se comenzó a deteriorar de una manera acelerada, ¿ok? Pero a esta 2021, realmente 2009, 2007, se veía algo lejos, ¿no? Por el nivel de contaminación que había logrado alcanzar el lago. Recordemos que incluso mucho un poco antes de la planta, también algunas campañas sobre la Pengual, tal vez ustedes recuerdan que alguna industria que estaba sentada también sobre la costa del lago, también hubo una presión que se eliminaron, ¿no? Algunas empresas de este tipo que vertían sobre todo algún tipo de contaminante que es mucho más complicado y que no es con una planta de tratamiento muy normal con la que la vas a poder remover. Estamos hablando de mercurio, por ejemplo, y plomo y de otras cosas, ¿no? Pero a partir de que se plantea el proyecto de la planta de tratamiento de Managua, creo que el sueño comienza, ¿no? a hacerse realidad. Obviamente, un proceso de este tipo de restauración de cuerpos de agua de estos tamaños no es un proceso corto, pues no es un proceso que se logra de 1 año, 2 años, son procesos que duran varios años, pero lo importante es que ya se inició el proceso de reversión, podríamos decir. ¿Cuál es la parte principal de reversión? Bueno, que una gran cantidad de carga contaminante que produce la ciudad de Managua por el tamaño que tiene, prácticamente ya en un alto porcentaje se logró recolectar, que fue la primera etapa del proyecto, donde se invirtieron unos 85.1 millones de córdobas, por ahí tenemos una presentación, unos 85.1 millones en la primera etapa, donde se construyen unos 30 kilómetros, una cantidad importante de kilómetros de redes colectoras fundamentalmente. Se saca todo el agua que se está bombeando de la costa y es trasladada hacia la planta donde conocemos, ¿no? Que está el café soluble hacia el lago. Entonces, una vez que esta planta se construye, que dicho sea de paso tiene algunas características fundamentales, una de las plantas que su tecnología es de muy bajo costo, ¿no? Y eso ha sido muy importante, incluso para hacer muestras en diferentes países del mundo que han venido a observar el tipo de tratamiento que nosotros realizamos. Su capacidad es de 182.000 metros cúbicos por día, ¿verdad? Esa es una cantidad de agua muy importante que si no fuera por esta planta estaríamos virtiendo todavía nosotros directamente sobre el lago. Capacidad de generación, va a poder generar energía eléctrica en la misma planta, que lo voy a explicar un poco más adelante. También que va a ser una de las plantas, creo que una de las pocas plantas en el mundo que va a ser autosostenible en tema de consumo de energía, con el mismo biogás que ella produce, y realmente es una de las plantas, hasta el año 19-20 era la planta más grande de Centroamérica de agua de tratamiento. Panamá construyó una que la supera no por mucho, que ahora con la ampliación que haga Nicaragua, ahora que nosotros vamos a entrar, que vamos a comentar más adelante, prácticamente vamos a volver a hacer la planta de tratamiento de aguas residuales más grande en Centroamérica, y creo que es un ejemplo de tecnología que el Banco Mundial en algún momento lo ha promovido, incluso a países como Vietnam, ¿no? Para venir a ver el tipo de tecnología que se ha implementado. Incluso nosotros trabajando ahora con la cooperación del JICA, hemos ya visualizado, ¿no? Como una línea de trabajo a mediano y largo plazo, poder incluso utilizar el agua de Managua para abastecimiento de agua potable. Es decir, ese sueño ya estamos pensando, en este primer momento no podemos consumir agua directamente del lago, está establecida, el diseño de la planta fue establecido para que en un primer momento se pudieran establecer algún deporte sin contacto con el agua, es decir, poder canotaje, etcétera. Pero ya con el JICA, en una línea de trabajo que tenemos abierta con la cooperación del JICA, lo tenemos como
como un objetivo, ¿no? Comenzar a hacer un análisis. Hacia el futuro es posible. Hacia el futuro es posible. El doctor Otoniel Argüello, que en paz descanse, nos decía a nosotros, él es miembro de la Junta Directiva de Nacal, en algún momento me comentaba que él aseguraba, ¿no?, que con un tratamiento convencional podíamos fácilmente potabilizar el agua del lago de Managua. Y que más que ese recurso que tenemos aquí cerca de Managua, y que posiblemente podría ser en un futuro, estoy seguro, con las nuevas tecnologías, con todo lo que se viene desarrollando, incluso con estos nuevos trabajos que nosotros vamos a desarrollar, próximamente incluso deberíamos de pensar y deberíamos aspirar también a que ese lago en un futuro sea una fuente de abastecimiento de agua potable. Lo ejecutado, lo realizado, se eliminaron algunas industrias que vertían contaminantes químicos, sí, altamente contaminantes. Se construyó una planta de tratamiento que ha sido además reconocida y que ha tenido un resultado. Sí. ¿A qué nivel podríamos evaluar ese resultado? Yo mencionaba, bueno, como ciudadano, cualquiera puede verificar y distinguir un cambio en los olores, en el aspecto que se le ve al agua, etc. Pero técnicamente, ¿qué tanto se ha logrado? Sí. Usted lo decía, no, se construyeron además unos 28 kilómetros de las colectoras principales, ¿verdad? Colectoras principales que nos dieron la posibilidad de conectar entre un 75 y 80% de recolectar las aguas de Managua. Es decir, ahí todavía... Las llamadas aguas negras. Ajá, aguas residuales, ajá, ¿verdad? No es el agua de lluvia, es el agua domiciliar. Que... No son aguas pluviales, son aguas residuales o aguas de uso doméstico que son desechadas. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos la construcción de 28 kilómetros de tubería, ¿verdad? Como le mencionaba, y que además de esa percepción, ¿no?, de los parámetros organolépticos que le llamamos nosotros, que el olor, principalmente el olor, ¿no?, en este sentido es palpable, ¿no? Sí. Pero existen además una serie de parámetros que fueron establecidos una vez que la planta se construye, se deja establecido un indicador, se dan 18 puntos, transeptos le llamamos, en el lago, identificados, georreferenciados, que año con año se van a hacer mediciones para ir, después de una línea base en el 2004 que tenemos establecida, se puede ir viendo la evolución en el cuerpo del agua, porque eso es importante, ¿no? Una cosa también es que sintamos, que bajaron los olores, etcétera, pero ya es importante la carga contaminante que ha sido disminuida del lago, ¿no? Podríamos compartir, Erwin, con nuestro televidente. Es la siguiente gráfica, ¿verdad? Sí, la siguiente, la otra, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor, esa. Esa gráfica que está ahí prácticamente podríamos decir nosotros, la carta de presentación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua. Ese documento se le presenta a las diferentes auditorías que nos establece el KfW, con auditores internacionales que vienen de otras partes y nos están chequeando esos parámetros en 18 puntos que quedaron establecidos desde la construcción. Entonces ahí tenemos algunos parámetros que son más o menos los fundamentales y de los que se plantearon al momento del diseño de la planta, que nosotros teníamos que reducir para posiblemente hacer ese milagro. Sí. Estamos hablando del pH, el DBO, son algunos conceptos, ¿no?, muy técnicos, pero que tienen mucho que ver, para ponerlo en contexto, con un tema de calidad de agua, ¿verdad? El pH con la alcalinidad, ¿verdad? El DBO, la demanda bioquímica. ¿Y todos estos parámetros han mejorado? Sí, entonces eso es lo que le quiero mostrar. En el 2004, en la columna primera, ¿verdad?, que está ahí, es la línea base, podríamos decir. En DBO, por ejemplo, teníamos 278 miligramos por litro. Esa era la carga que le caía de contaminantes al lago, de agua cruda. Eso le llegaba al lago. ¿A cómo logramos bajarlo con la planta? Ese parámetro se logra bajar a 14, a 28. Usted puede ver ahí a lo largo de la historia, hasta mantenerlo nosotros, el DBO, que es uno de los parámetros fundamentales en cuanto a carga orgánica a cuerpos de agua, hasta 35, cuando la norma es de 90 miligramos, las normas internacionales, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir viendo el DQO, que lo tenemos en el último del 2019 en 87, cuando la norma es de 80, y venimos de un parámetro de 555, de 500 y pico, ¿no? Es decir, este es agua cruda. Estos números que están son números característicos de aguas crudas residuales, no cayendo en un cuerpo receptor de agua. ¿Verdad? Hay algunos parámetros interesantes como sólidos suspendidos también, ¿verdad?, que podemos ver de 230, y me voy directamente al 2019, que lo tenemos en 30, ¿verdad? Y la norma es 80.
los sólidos suspendidos de 6 que teníamos a punto 31, lo tenemos, y la norma es 1 miligramo por litro. Tenemos sustancias activas al azul de metileno. O sea, en muchos estamos por debajo de la... En todo, sin excepción, ¿verdad? La planta ha venido manteniendo el nivel de depuración, podríamos decir, que para un tipo de planta, para una planta de este tipo está concebida y diseñada. Y algo muy importante, las últimas dos, que son los aceites y las grasas y los coliformes. ¿Verdad? Entonces, realmente lo que permite hacer el milagro de la planta son estos números, ¿no? Porque con esta agua cayendo en el lago directamente no era posible lo otro, ¿no? Para que reduzcan los olores, para que reduzca incluso la mejoría en la vida marina en la planta. Esos son los indicadores a los cuales también como país nosotros, porque la planta se inauguró en el 2009, y hay un compromiso del país de mantener y mejorar estos parámetros. Eso fue prácticamente, esta es la planta de tratamiento que tenemos ahorita. Esos valores que están ahí son los que nosotros logramos una vez que tratamos 182,000 metros cúbicos de agua. Esos son valores promedios mensuales que tenemos, ¿verdad? Entonces, actualmente nosotros también seguimos desarrollando la planta. Entonces, con el KfW hemos llamado unas medidas complementarias todavía, ¿verdad? Que son unos 9 millones de dólares que están en ejecución. ¿Qué son estas medidas complementarias? Bueno, tienen que ver con poner temas de tecnología escala, eso tiene que ver con temas... Eso está en marcha ahorita. Eso está en marcha ahorita, esos 9 millones de dólares que van a terminarse de ejecutar en el 2022. Tiene que ver con barredores, clasificadores de arena, equipos de bombeo de lodo, equipos de espesamiento. Y el punto fundamental de estas medidas complementarias es la instalación de equipamiento para la producción de energía en la planta. Es decir, la planta de tratamiento de Managua va a ser incluso ahora más eficiente al momento de cuando uno saque los costos de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque la energía, ella misma, producto del biogás, de toda la materia que se descompone, la vamos a poder captar, la vamos a poder procesar, la vamos a poder tratar y poder instalar una turbina que nos genere prácticamente la energía que va a consumir la planta de tratamiento. Entonces va a ser autosostenible en cuanto al tema de energía. Y qué más que es una energía, pues que es una energía renovable, podemos decir, porque nunca va a terminar. ¿Verdad? Entonces, tenemos eso es lo que se etapas. Ha hecho, esto es lo que está en marcha. Los 85.1 millones es esa primera parte, la planta produciendo con esos resultados que tenemos ahí, medidas complementarias 9 millones, y viene la otra parte ahora, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Nosotros le hemos llamado ahora programa... Antes de ir ahí, me gustaría, porque usted mencionaba la carta de presentación, ¿no? Sí. Me parece que también esto sería importante como para destacar, son los reconocimientos que ha tenido la planta. Y hemos podido leer en distintos momentos informaciones de cómo el KfW exhibe o muestra como ejemplo este proyecto en su cartera de proyectos que ha financiado. Por ejemplo, ejecución 2007-2015, reconocimientos, proyecto de contribución, ahí están. Proyecto de contribución medioambiental del año 2010 en París, Francia. Planta de referencia de tecnología de bajo costo de OIM y bajo consumo energético, Universidad de Stuttgart, Alemania. Promovida por el Banco Mundial en 2014 para visita de delegación de Vietnam. Esto es que una delegación viene a ver cómo es el proyecto para aprender experiencia. El Banco Mundial conoce la experiencia de nuestra planta, él la promueve en el mundo y logra que de Vietnam se interesen y vienen al país a ver la experiencia que tenemos con nuestra planta. Premio Séptico Foro Mundial del Agua celebrado en el año 2015 en Seúl, Corea. Así es. Y es lo último que tenemos ahí, una calificación del KfW de proyectos en el mundo, ¿no? Proyectos que el KfW financia a nivel mundial. Este proyecto fue catalogado con esa clasificación número 2, es decir, que es uno de los proyectos mejor valorados, podríamos decir, en categoría, ¿no? El 1 es el mayor, el mejor valorado en cuanto a sostenibilidad del proyecto y en cuanto al manejo que se le ha dado y prácticamente la eficiencia que tiene. Recordemos que es un proyecto que comenzó en el 2009, prácticamente tenemos 11, 12 años prácticamente de estarlo operando y la planta está prácticamente funcionando muy bien. Es tal, digo yo, de que eso nos ha permitido también seguir
trabajando con el KfW, ahora integrándonos con el Banco Centroamericano de Integración Económica y prácticamente estamos de cara ya en este mes de marzo a la firma de un convenio, ¿verdad? El convenio que nosotros ahora a este le denominamos, porque lo estamos ampliando un poco más, y ahora le llamamos mejoramiento de la ribera sur del lago de Managua, que obviamente va a tener un impacto siempre, va a seguir mejorando estas condiciones. ¿Por qué la ribera sur del lago? La fuente es KfW y KfW, BESIA y el gobierno, ¿no? De Nicaragua, porque tiene una contrapartida. En la ribera sur porque lo estamos ampliando a Ciudad Sandino, Tipitapa y Managua. Ya, entonces, en Ciudad Sandino vamos a seguir mejorando, vamos a mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales existentes, vamos a ampliar cobertura, en algunos barrios y vamos a instalar algo que es muy importante para la población de Ciudad Sandino, un emisario. Un emisario es un tubo, Erwin, que va a salir desde la planta de tratamiento y va a llegar hasta el punto de descarga final, que es el lago, ¿verdad? Una vez tratada el agua. Es decir, el agua no va a correr por cauces donde corre actualmente, sino que va a ir a través de un tubo y eso va a mejorar mucho también la calidad de vida de todas las comunidades por donde atriesa donde va corriendo el agua. Ahí está la gráfica, la presentación. A ver, en Ciudad Sandino se invertirán 35.4 millones de dólares. En Ciudad Sandino, correcto. Luego tenemos en Managua, ¿verdad? Es la mayor parte, estaríamos ampliando lo que es la planta de tratamiento, ya la propia planta. La planta actualmente procesa unos 182.000 metros cúbicos, estaríamos llevándola hasta 230.000 metros cúbicos, eso otra vez nos va a volver a poner como la planta más grande de Centroamérica, y además que eso significa más o menos casi aproximadamente un 30%, le vamos a aumentar la capacidad a la planta, que nos va a dar fácilmente entonces para que nosotros tengamos la cobertura de todo Managua y la proyección futura de algunos años, de algunos 10 años más de toda la ciudad. O sea, se va a ampliar la capacidad y se va a recolectar vamos a instalar 30 kilómetros de tubería. Te explico, por ejemplo, hay barrios que están aquí por la suburbana que llamamos, ¿no? ¿Por qué no hay factibilidad para instalar alcantarillado sanitario en estos barrios? Porque no tenemos la colectora principal. La colectora principal son los tubos grandes, son las grandes avenidas donde los barrios van disponiendo sus aguas y esa es la que se encarga y la carretera principal, podríamos decir. Entonces, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es construir carreteras principales, por poner un ejemplo, que decimos nosotros, para que nos dé factibilidad. Que son tuberías de un diámetro tuberías grandes de 40, 42 pulgadas hacia arriba, en el sector de Veracruz, Ticuantepe, hasta aquí por el sector de Sabana Grande, por el lado del aeropuerto, el mismo lado de Sabana Grande, el sector aquí de la suburbana y las mismas pistas Juan Pablo II. En la medida que el proyecto de la pista Juan Pablo II se ven ampliando, también están los recursos para instalar la colectora principal, que ya comenzamos, ¿no? El 7 Sur hasta como por el Banco Central, ya fue instalada la colectora, entonces vamos a instalar unos 30 kilómetros de tubería, además de la ampliación de la planta. Y la otra parte es el proyecto de Tipitapa, que es también trabajar el saneamiento de Tipitapa. Tipitapa tiene una situación muy deplorable en cuanto al tratamiento de agua y Tipitapa prácticamente está ahí cerca en el mismo sector. Entonces, al quitarle esa carga a nosotros de Tipitapa, entonces estos números tendrán que mejorar indudablemente en un mayor nivel. Pero además en Tipitapa estamos aprovechando, ¿no? Que además de que es el saneamiento de la ribera, Tipitapa ha venido quedando ya muy deficitario en el tema del agua. Entonces además se logró incorporar el componente del agua potable. Sí, en la gráfica me gustaría mostrarlo. Tipitapa, 20.8 millones de dólares. Esto es para el tema de saneamiento. Saneamiento y 19.9 abajo millones para agua potable. Es decir, Tipitapa vamos con los dos componentes, unos 30, casi 40 millones de dólares. Ciudad Sandino 35 y Managua 65, para sumar los 176. Yo le explicaba ahí que ahí tenemos hay un convenio separado que estamos en las puertas de la firma ya entre el KfW y el gobierno de Nicaragua, que es por 18 millones de euros. Luego hay un convenio entre el BESIA y el KfW por unos 90 millones de euros. Y después el BESIA con el gobierno de Nicaragua de unos 35 millones de dólares, que al hacer las conversiones y la contraparte de Nicaragua es donde nos dan ese componente de 176 millones de dólares. Que la noticia también aquí, Erwin, es que ya prácticamente los diseños están finalizados, estamos finalizando los diseños, que una vez que nosotros firmemos, aspiramos nosotros,
tenemos toda la planificación que puede ser entre marzo y a mediados de abril, y nosotros prácticamente estaríamos iniciando las licitaciones de la obra a finales de este año para iniciar ya la obra, ya el trabajo de la obra en el próximo año y ejecutar entonces 2022, 2023, posiblemente hasta el 2024 nosotros estaríamos concluyendo ejecutando estos 171 millones de dólares y por supuesto con el objetivo de nosotros de haber mejorado, haber dado un paso trascendental en avance, ¿no? Hacia a la mejoría del lago de Managua en este sentido, ¿no? Entonces creemos que es uno de nuestros programas de mayor importancia, podríamos decir, desde el punto de vista de saneamiento por la cantidad de personas también que agrupa. Estamos hablando de Managua, la capital, no, más de 1 millón de personas, estamos hablando de Ciudad Sandino con 60.000, 70.000 familias y Tipitapa también, que ya es una ciudad muy poblada que realmente nos va a permitir focalizar más los recursos. Y dentro sí, de la proyección a evaluar, ¿a dónde nos conducirá en términos de mejoría en el saneamiento del lago toda esta inversión? 176 millones, Managua, Tipitapa, Ciudad Sandino. Prácticamente sobre todo el cuerpo del agua del lago. ¿A eso te referís? ¿Hacia dónde nos lleva? Sí, es decir, evaluamos ahí y teníamos nos mostraba una gráfica, los valores, los parámetros. Sí. ¿Hacia dónde nos proyectará? A bajar. No, porque la planta... Recordemos que lo que ganamos ahora con la planta de tratamiento es mayor capacidad. Sí. Y lo que vamos a quitar, y si nosotros lográramos mantener la planta funcionando con esos parámetros, la planta de Ciudad Sandino con ese parámetro y la nueva que vamos a construir en Tipitapa con esos parámetros, lo que estamos haciendo, la gran contribución hacia el agua es que estamos dejando de quitar agua cruda que cae al lago, pasarla por una planta, depurarla con los parámetros que se establecen y que caiga al lago ya con esas propiedades. Sí. Por lo tanto, el efecto entonces es que todo el volumen, la calidad en el cuerpo de agua tiende a estandarizarse en una parte también, ¿no? Porque acordémonos que además que cuando estos efluentes de agua tienen un radio, si ustedes se fijan en la gráfica, es un radio, se supone que ya después de unos 2, 3 kilómetros adelante, la misma agua tiene una capacidad de depuración de por sí. Ya, esos son parámetros tomados más o menos a 2, 3 kilómetros, en un radio de 2, 3 kilómetros de la planta. Esos son valores inmediatamente obtenidos a 3 kilómetros, algunos de ellos en promedio, lo que significa que ya en toda esa parte del lago estamos mejorando. Ahora, si nos vamos más hacia abajo, hacia Tipitapa, o si nos vamos un poco más hacia arriba, hablando, ¿no?, de alguna manera, en Ciudad Sandino, ahí tenemos carga contaminante todavía. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitarle carga contaminante del lago que está produciendo Tipitapa y está produciendo Ciudad Sandino, que sin temor a equivocarme son de las ciudades más grandes que estamos ahorita aportando en la cuenca del lago de Managua. Un paso, digamos, importante en la materialización de ese sueño de sanear el lago. Pero, ¿qué haría falta para seguir avanzando después de esto? Porque esto ya no es un sueño, ya proyectos que están prácticamente con una gestión muy avanzada, que creo que ya de ese paquete ya están firmados 18 millones, ¿verdad? 18 vamos a rubricar el convenio marco entre Nicaragua y el KfW, pero que prácticamente es el que desencadena el resto de firmas, ¿no? Que esperamos nosotros, como le digo, entre el mes de marzo y abril, posiblemente ya estén rubricados y firmados, ya reconocidos, tanto por el gobierno de Alemania, por Besia y por Nicaragua, ya prácticamente legalizado. Pero como le digo, es un tema de trámite, ¿verdad? El tratamiento del lago, en el lago no solo caen aguas residuales, ¿no? También tenemos escorrentías pluviales que arrastran plástico, que arrastran basura, tenemos manejo de agroquímicos, ¿verdad? Para eso también nosotros hemos trabajado como gobierno en el Plan Nacional de Recursos Hídricos y como tal, en el Plan Nacional de Recursos Hídricos se establece un plan de manejo integral del recurso. Porque desde NACA la contribución que tenemos nosotros es quitarle, por decirle algo, uno de los contaminantes, ¿no?, que es el mayor posiblemente, o habría que medirlo, pues, pero la carga contaminante que cae producto de aguas residuales es muy importante, por Managua, por Tipitapa y por Ciudad Sandino. Obviamente,
se sigue trabajando, porque sí se está trabajando, ¿no? Con el Marena, con los diferentes programas que tienen las diferentes instituciones, sobre cómo también ir disminuyendo la carga contaminante sobre agroquímicos, sobre basura, que plástico, que llegan vía cauce, escorrentía, llueve por los cauces, va. Recordemos incluso que en el lago del Solotlán tiene un efluente que viene desde Panás prácticamente, desde Jinotega. Pues, ¿no? Hay una descarga que viene de ahí, viene recogiendo alguna materia contaminante, que es lo que se trata. Entonces, cuando uno habla del manejo integrado de la cuenca, es realmente trabajar toda la cuenca. Pero creo que el aporte que tiene, el peso que tiene en carga contaminante, las aguas residuales de Managua, de Ciudad Sandino y Tipitapa, a nosotros quitarle de aquí, obviamente, ya nos permite ir viendo ese tipo de milagros, ¿no? Como el del Malecón, como el del Puerto Salvador Allende, donde ahí teníamos una foto que podemos observar cómo estábamos antes, que obviamente no podíamos llegar ni al Cine González, cuando ya uno venía buscando para atrás. Esa imagen que está ahí, ¿verdad? Creo que es muy evidente y es producto de la planta. Que nos hace falta y seguir trabajando con el plástico, con agroquímicos, sí, pero bueno, yo creo que estamos en la ruta de trabajo con el JICA, incluso le decía yo, abrimos como una línea de trabajo con el JICA, de que además de explorar bien el acuífero de Managua subterráneo, ver ya con toda la expertise de los japoneses, ¿no? Un proceso que nos permita en el mediano y largo plazo, más en el mediano diría yo, prácticamente ya ir pensando en el lago Solotlán como una fuente de abastecimiento de agua. Entonces eso sí creo que ya son otras palabras, ¿no? Eso obviamente nos va a meter al proceso ya del manejo integrado de la cuenca, de tener un mejor control sobre los plásticos, sobre los diferentes otros tipos de cosas que deben de estar llegando al lago y que en un trabajo conjunto, ¿no? Porque además a veces no es un trabajo institucional, a veces es un trabajo porque el que esté en una finca allá cerca del lago y está virtiendo, qué sé yo, DDT o alguna cosa que está prohibida por normas internacionales, ahí tendría un tema también de mucho trabajo. ¿Cuándo estarían concluidas estas obras? Tipitapa, Ciudad Sandino, Managua. Nosotros aspiramos, iniciamos la obra en el 2022, nosotros creíamos que muy posiblemente en el 2023, 2024 estaríamos nosotros ya finalizando estas obras. Recordemos que Nacal, como lo conversamos en la última reunión, aquella curva de aprendizaje, Nacal viene de una buena experiencia de ejecución de proyectos ya, ejecutando en este año 120 millones de dólares, por decir algo, el programa de este año. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos las capacidades, hemos aprendido y por lo tanto deberíamos de estar ejecutando la 2023 a más tardar, diría yo, aunque nosotros siempre ponemos el 2024 por temas ya de cierre financiero, etcétera, de los programas. Después de esta obra ya no es hablar del lago de Managua como para hacer deporte de contacto, ya es como posible abastecimiento de agua potable para Managua. Así es, esa debería ser nuestra segunda parada, ¿no? Yo insisto, sí, recordemos que estos saneamientos de estos cuerpos de agua, estos volúmenes, son procesos de mediano y largo plazo. Lo importante es que, incluso sobre todo cuando son procesos de largo plazo, el problema es comenzar. Y si uno ya se va un poco hacia atrás y uno mira que desde el 2009, ya desde el 2010 ya con registro nosotros de calidad de agua, estamos hablando de 11 años ya. Y cuando hablamos de mediano plazo, hablamos de 20, 25 años. Es decir, que si en 10, 20, en unos 10 años, 15 años más, ya prácticamente la planta y todos estos otros proyectos ya van a tener ya un tiempo acumulado de quitarle carga al lago. Entonces, por lo tanto, en ese tiempo ya nuestras generaciones que vienen un poco más atrás realmente sí van a ver. Pero creo que nosotros con el JICA en estos próximos 1, 2 o 3 años vamos a avanzar mucho, ¿verdad? Nos vamos a meter, tenemos la confianza que el JICA nos va a seguir apoyando en ese objetivo. Nos vamos a meter a fondo, ¿no? Para llegar realmente a poder describir y escribir un proyecto que realmente nos diga a nosotros cuál podría ser el año más o menos que podríamos estar aspirando ya a utilizar el lago como fuente, que no necesariamente la captación tiene que ser aquí a la orilla, ¿no? Acordemos que hay lugares ya más alejados donde podríamos nosotros ya estar utilizando el lago como fuente. Y si la usaríamos para tomar, luego de un tratamiento convencional, no deberíamos entonces estar largo de pensar que podríamos estarla utilizando también ya para hacer algún tipo de deportes de contacto
en un futuro no muy lejano. Lo importante es que comenzamos. Estamos en la ruta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sus conclusiones, comentarios de cierre para despedir esta parte del programa. Creo que es importante lo que le decía, hay cosas de que se construyen tuberías, se construyen redes para evitar, ¿no?, que lleguen contaminantes a la planta. Entonces, lo importante es que en aquellas casas donde tenemos redes de alcantarillado sanitario nos conectemos también, que hagamos buen uso de las redes. Las plantas de tratamiento están diseñadas para ciertos parámetros, pero no para todo lo que se nos ocurra. La planta no es una purificadora de cualquier cosa. Sí. Entonces, hacer llamado a los talleres, industrias, ¿no?, que en algún momento se ven tentadas a descargar, porque nosotros lo vemos en la planta y vemos trazas de cosas, de algunos metales pesados, de algunas cosas, que debemos de hacer conciencia, ¿no?, que lo que se trata para poder rescatar el agua es un trabajo de conciencia de todos nosotros realmente, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi principal llamado de cara a lo del tratamiento, no tirar basura. La basura que nosotros tiramos, una bolsa plástica que nosotros tiramos, el agua la va a agarrar, la mete al cauce y la va a meter al agua. Ese es un contaminante que la planta no lo trata, no llega a la planta, pero de alguna manera también nos está contaminando y nos daña ese gran recurso que tenemos nosotros como el lago Solotlán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Hervin, a usted.